Capítulo 10. Defiende a los que no tienen nada. Los judíos de habla griega se quejaron de que sus viudas no eran atendidas con la misma solicitud que las viudas de los judíos de habla hebrea. Hechos 6:1. Jim Wallis le dio unos cuantos tijeretazos a su Biblia. Era estudiante de seminario en la Trinity Evangelical Divinity School, Escuela Evangélica de la Divina Trinidad, y decidió junto a unos cuantos compañeros de clase eliminar algunos versículos. Le hicieron la cirugía a los 66 libros, empezando por el Génesis y no parando hasta llegar al Apocalipsis. Cada vez que encontraba un versículo que hablaba de pobreza, riqueza, justicia u opresión, lo recortaban. Querían ver cómo de inmisericordia quedaba la Biblia. Cuando terminaron, casi 2000 versículos yacían en el suelo, y solo quedaba un libro con las páginas hechas jirones. Si quitas de la Biblia todos los asuntos que atañen a los pobres, le quitas el mismo corazón. La prioridad de Dios son los pobres. Cuando los hambrientos oran, Él escucha. Cuando los huérfanos lloran, Él lo ve. Y cuando las viudas en Jerusalén fueron descuidadas, Él les encargó a sus mejores y más brillantes discípulos que les ayudaran. El rápido crecimiento de la iglesia trajo gente necesitada, y entre los necesitados estaban las viudas. Ellas no tenían ninguna fuente de ingresos. Cuando enterraban a sus maridos, sepultaban con ellos su seguridad financiera. Apoyo del gobierno, plan de pensión, la sociedad de empleo de viudas, todo eso no existía. Conforme a la cultura de esos días, la familia extendida debía proveer su sustento, pero la familia repudiaba los lazos familiares de los cristianos, dejando a las viudas de la iglesia una sola opción: la iglesia. La congregación respondió con una distribución diaria de comida, ropa y dinero, y ahí es cuando empezaron los problemas. Por aquellos días creció con rapidez el número de los discípulos, y no tardaron en aparecer algunos signos de descontento. Ocurrió que, con ocasión de la distribución diaria de alimentos, los judíos de habla griega se quejaron de que sus viudas no eran atendidas con la misma solicitud que las viudas de los judíos de habla hebrea. Hechos 6:1. Se pasaban por alto las viudas de habla griega. ¿Por qué? Porque eran forasteras, inmigrantes. Estas mujeres no crecieron en Judea ni en Galilea. Eran naturales de las lejanas tierras de Grecia, Roma y Siria. Si hablaban un poco de arameo, era con acento. Consecuentemente, eran desatendidas en la distribución diaria. El repartidor de comida sobre ruedas se saltaba a su casa. El administrador de la despensa permitía que las mujeres hebreas escogieran primero. El director del banco de alimentos separaba las solicitudes de dos montones, locales e inmigrantes. ¿Cómo respondió la iglesia? Me estoy imaginando una reunión de los apóstoles, un círculo de caras barbudas: Andrés, Juan, Pedro, Tomás y los otros. Ellos habían oído las inquietudes de las mujeres y estaban deliberando distintas opciones. Ellos podían rechazarlas de todo. Podían ignorar a los necesitados y desatender a los abandonados. Después de todo, los apóstoles eran líderes espirituales. Ellos alimentaban almas, no estómagos. Se dedicaban a tratar asuntos relacionados con los pecados y la salvación, no sobre sandalias y sopa. ¿No podrían ellos haber rechazado esta discrepancia como un tema innecesario? Podían, pero había un problema: su maestro no lo había hecho. Jesús, en su primer mensaje, declaró su pasión por los pobres. Ya al comienzo de su ministerio volvió a su ciudad natal para pronunciar un discurso inaugural. Entró en la misma sinagoga en la que había adorado cuando era joven y miró las caras de los aldeanos. Eran gente sencilla, picapedreros, carpinteros y artesanos. Sobrevivían con salarios mínimos y vivían bajo la sombra de la opresión romana. No había muchas novedades en Nazaret. Pero este era un día especial. Jesús estaba en la ciudad, el chico del pueblo que había llegado a lo más alto. Le pidieron que leyera las Escrituras y aceptó. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Lucas 4:17. Esto solo pasa una vez en todos los evangelios. Jesús citó las Escrituras muchas veces, pero ¿el Hijo de Dios escogiéndolas y leyéndolas? La única vez, y en esta singular ocasión que se nos narra, ¿qué versículo escogió? Fue deslizando su dedo por el rollo hasta el final del texto y leyó: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Lucas 4:18, citando Isaías 61:1. Jesús alzó sus ojos del pergamino y citó textualmente el resto de palabras. La multitud, que apreciaba tanto estas palabras como él mismo, las repitió con él.
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 18 y 19. Jesús se dirigía a una audiencia en particular, los pobres, los quebrantados de corazón, los cautivos, los ciegos y los oprimidos. Su lista de cosas por hacer: ayuda para el cuerpo y el alma, fuerza para lo físico y lo espiritual, y terapia para lo temporal y lo eterno. Esta es mi declaración de intenciones, dijo Jesús, el manifiesto de Nazaret. Predicar el Evangelio a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos, devolver la vista a los ciegos, liberar a los oprimidos y proclamar el año agradable del Señor. Año agradable del Señor describe, quizá más que cualquier otra palabra, el compromiso radical de Jesús con los pobres. Son reminiscencias del año del jubileo, una celebración que tenía lugar cada 50 años con la intención de presionar el botón de reiniciar de la maquinaria de la justicia. Empezaba el día de la expiación, cuando todo el mundo debía dejar descansar los campos. No se permitía la agricultura. El barbecho podía recuperarse de 49 años seguidos de plantación y cosecha. Además, todos los esclavos eran puestos en libertad. Cualquiera que hubiera sido vendido en esclavitud o se hubiera convertido en esclavo por voluntad propia para pagar deudas era liberado. El cautiverio se terminaba. Y por si el año sabático de las tierras y la emancipación de los esclavos no fuera suficiente, todas las propiedades eran devueltas a sus propietarios originales. En una sociedad agrícola, la tierra era el capital. Las familias podían perder sus tierras por calamidades, enfermedad o incluso por holgazanería. La provisión del jubileo garantizaba que cada familia, al menos 2 veces cada siglo, tendría la oportunidad de empezar de nuevo. Piensa un momento en el impacto que debería tener este decreto. Una sequía destruye toda la cosecha de un agricultor y deja a toda la familia en la ruina. Para poder sobrevivir, el agricultor decide vender su propiedad y emplearse como jornalero. Un astuto inversor se abate sobre la región y compra su granja y la de su vecino. En poco tiempo, el promotor inmobiliario tiene un monopolio y el granjero no puede hacer nada más que orar. Pero entonces llega el año del jubileo, que un escolar describió como revolución planificada y regular. Dios agita el telesketch social y da a todos una pizarra limpia. Este mandamiento fue planeado para prevenir el aquilosamiento de la clase baja de pobres y esclavos. La gente aún podía ser rica, muy rica, pero no podrían construir sus riquezas a costa de los muy pobres. Por lo que sabemos, la gente de Israel jamás puso en práctica el año del jubileo. Aún así, Jesús alude a él en su discurso inaugural. ¿Qué nos dice eso acerca del corazón de Dios? Al menos una cosa, que Él valora un campo de juego donde todos tienen la misma oportunidad. En una sociedad, los tengo mucho y los tengo poco nunca están tan alejados unos de otros que no pueden verse. ¿Pueden verse los unos a los otros hoy en día? No muy bien. Según el informe sobre el desarrollo humano de las Naciones Unidas, 3/4 partes de los ingresos mundiales se reparten entre el 20% de la población mundial. Las estadísticas pueden parecernos confusas, así que imagínate esto. 10 granjeros productores de leche ocupan el mismo valle. Entre todos tienen un total de 10 vacas lecheras. Pero las vacas no están distribuidas por igual entre los 10 granjeros. No tocan una vaca por cabeza. La situación es esta. 2 de los granjeros tienen 8 vacas y los otros 8 granjeros comparten 2 vacas. ¿Te parece eso justo? Nosotros, los que poseemos las 8 vacas, podríamos decir, yo trabajé para tener mis vacas. O no es mi culpa que tengamos más animales. Pero quizás deberíamos hacernos esta pregunta. ¿Por qué solo unos pocos de nosotros tenemos tanto y la gran mayoría tiene tan poco? Me pasé gran parte de una mañana meditando en esta pregunta cuando estuve en la granja de Dadi en Etiopía. Dadi es un marido y un padre fuerte y luchador. Su choza de suelo de barro cabría fácilmente en mi garaje. Cestos hechos a mano por su mujer decoran las paredes. A los lados guardan enrolladas las esterillas de paja que usan para dormir los 7 miembros de la familia cuando caiga la noche. Los 5 hijos de Dadi sonríen con facilidad y abrazan con fuerza. No saben lo pobre que son. Dadi sí, gana menos de $1 al día trabajando en una granja cercana. Él podría trabajar por su propia tierra, pero una plaga montó a su buey, el único que tenía. Él podría trabajar su propia tierra, pero una plaga mató a su buey, el único que tenía. Y sin buey no puede arar,
y si no ara no puede sembrar la cosecha, y si no puede sembrar no puede recoger. Todo lo que necesita es un buey. Daddy es enérgico y trabajador. Ha sacado adelante un negocio y ha sido fiel a su esposa. No ha cometido ningún delito. Los vecinos lo respetan. Parece igual de inteligente que yo, incluso un poco más. Ambos compartimos las mismas aspiraciones y sueños. Yo garabateé una tabla con una lista de nuestros atributos mutuos. Ambos tenemos capacidad física, somos trabajadores, con formación, amamos a la familia, sobrio y sin problemas de adicción y una buena reputación, aunque a mí ya me lo dirán. Tenemos mucho en común, entonces, ¿por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué Daddy necesita un año para ganar lo que yo me gasto en un chandal? Parte de la compleja respuesta es esto: él nació en el sitio equivocado. Es, como dijo Bono, un accidente de la latitud. Una latitud desprovista de seguro de desempleo, pensión de invalidez, becas para la universidad, seguro social y complementos del gobierno. Una latitud en gran parte sin bibliotecas, vacunas, agua limpia y carreteras asfaltadas. Yo me beneficio de todo eso. Daddy no tiene acceso a nada. En el juego de la vida, muchos de nosotros que cruzamos la base de meta lo hacemos porque nacimos en tercera base. Otros ni siquiera están en un equipo. No tienes que pasarte 16 horas en un avión para encontrar a Daddy o a otros como él. Viven en las residencias por las que pasas por delante cuando vas a trabajar o se acumulan en una oficina de desempleo en la esquina. Son los pobres, los quebrantados de corazón, los cautivos y los ciegos. Hay gente que es pobre porque es perezosa. Necesitan una buena patada en las posaderas. Otros, sin embargo, son pobres porque tienen parásitos que les debilitan el cuerpo, porque pasan 6 horas al día recogiendo agua, porque los rebeldes armados saquearon sus granjas o porque el SIDA se llevó a sus padres. ¿Podría esta gente usar un poco de jubileo? Claro que podría, así que, primero, dejemos que la Iglesia actúe en nombre de los pobres. Los apóstoles lo hicieron. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Hechos 2:6. Ellos reunieron en asamblea a toda la Iglesia. La falta de equidad garantizaba una amplia discusión de la Iglesia. Los líderes querían que cada miembro supiese que esta Iglesia se tomaba la pobreza muy en serio. La solución final a la pobreza se encuentra en la compasión del pueblo de Dios. La Escritura no promociona una especie de comunismo superficial, sino un voluntariado guiado por el Espíritu entre los hijos de Dios. Segundo, dejemos que los más brillantes entre nosotros sean los que nos guíen. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 3. La primera reunión de iglesia llevó a la creación del primer grupo de trabajo. Los apóstoles dieron libertad absoluta a su mejor gente en el problema más grande. El reto pide esto. La pobreza es física cuántica, me dijo Rich Stearns, presidente de Visión Mundial en los Estados Unidos. Las soluciones fáciles no existen. La mayoría de nosotros no sabe qué hacer con la avalancha de la deuda pública, la retención en las fronteras de medicamentos que podrían salvar vidas, la corrupción en los puertos marítimos o el secuestro de niños. La mayoría de nosotros no sabe qué hacer, pero alguien sí lo sabrá. Hay gente que está invirtiendo cada gramo de sabiduría dada por Dios en la resolución de estos problemas. Necesitamos organizaciones especializadas como Visión Mundial, Compasión Internacional, Agua Viva y Misión Internacional de Justicia. Necesitamos lo mejor de lo mejor para continuar el legado del equipo de trabajo de Jerusalén que aparece en Hechos 6. Una idea más. Enójate. Enfádate lo suficiente para responder. La ira justificada mejoraría el mundo. La pobreza no es la falta de caridad, sino de justicia. ¿Por qué 2 de nosotros tenemos 8 vacas mientras que el resto solo tiene 2? ¿Por qué 1,000 millones de personas se van hambrientas a la cama cada noche? ¿Por qué casi 30,000 niños mueren cada día, 1 cada 3 segundos, de hambre y de enfermedades que se podrían fácilmente prevenir? No es justo. ¿Por qué no hacer nada al respecto? De nuevo tengamos en cuenta que uno solo no puede hacerlo todo, pero que todos juntos podemos hacer mucho. Algunos pueden ayunar y orar por el pecado social. Otros pueden estudiar y hablar en contra. ¿Y qué pasa contigo? Sal de tu zona de comodidad, por el amor de Dios. ¿Por qué no dar un estudio bíblico en los barrios marginales de la ciudad? Y usar tus vacaciones para construir casas en pueblos que han sido arrasados por un huracán. Optar a un cargo público que te permita aumentar la obra social. Ayudar a un granjero a conseguir un buey. Hablando de esto, recibí una nota de Daddy el otro día. Incluía una foto suya con un nuevo miembro de la familia.
Un miembro de 136 kilos y 4 patas, ambos sonreían, y creo que Dios también. Creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren, y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Santiago 1:27. Amado Señor, Jesús prometió que siempre tendríamos a los pobres con nosotros. Ayúdame a asegurarme de que lo contrario también es verdad, que yo esté siempre en medio de los pobres ayudando, animando y echando una mano donde sea necesario. Capacítame para amar al Dios invisible sirviendo a los pobres, a quienes puedo ver donde me hayas puesto. Ayúdame a ser creativo sin ser condescendiente, alentador sin ser narcisista, valiente sin ser insensato. Que los pobres te bendigan a causa de mí y que mis esfuerzos de algún modo reduzcan el número de pobres. En el nombre de Jesús. Amén.